Bienvenidos estudiantes a la clase número 4. En esta clase trabajaremos con clases de palabras. Veremos los sustantivos, los adjetivos, los verbos y los adverbios desde su clasificación semántica, morfológica y sintáctica. Veamos entonces los tres tipos de clasificaciones. La clasificación semántica es la clasificación de las palabras a partir del sentido, del significado de la palabra. En este sentido yo puedo decir que perro es un sustantivo común, concreto, individual. O que cantamos es un verbo. O que lindo es un adjetivo. La clasificación morfológica es la clasificación de las palabras a partir de su forma, de su flexión, en género y en número, en el caso de los sustantivos y adjetivos, y de persona, tiempo y modo para los verbos. En este caso puedo decir, por ejemplo, que perro es morfológicamente masculino en cuanto al género y singular en cuanto al número. La clasificación sintáctica estudia la función sintáctica que esa palabra desempeña en la oración. Vamos ahora a concentrarnos en la clasificación semántica del sustantivo. Los sustantivos son las palabras que sirven para designar seres, cosas y realidades abstractas. Y se dividen en dos grandes clases que son los sustantivos comunes y los sustantivos propios. Empecemos por los sustantivos propios. Los sustantivos propios son los nombres y siempre van en mayúscula. Hay una clasificación de los sustantivos propios en antropónimos y topónimos. Los antropónimos son los sustantivos que refieren a los nombres de personas. Por ejemplo, María o Luis. Los topónimos son los sustantivos que refieren a nombres de lugares. Por ejemplo, Mar del Plata, Europa o España. Ahora nos concentraremos en los sustantivos comunes. Se dividen en dos grandes clases que son los concretos y los abstractos. Los sustantivos abstractos son los que designan cualidades o sentimientos, por ejemplo, amor o sencillez. Los sustantivos comunes concretos se dividen en contables y en incontables. Dentro de los contables tenemos los individuales que designan unidades, ya sea que morfológicamente estén en singular o en plural, por ejemplo, pájaro o pájaros. En cambio, los sustantivos comunes, concretos, colectivos designan a un conjunto, por ejemplo, bandada, que es el conjunto de pájaros. Otro ejemplo para diferenciar estos sustantivos puede ser perro, que sería un sustantivo común, concreto, contable, individual, y jauría, que sería un sustantivo común, concreto, contable, colectivo. El sustantivo es entonces la palabra que nombra personas, animales o cosas. Dijimos que hay sustantivos comunes, propios. Dentro de los comunes tenemos los concretos los individuales y los colectivos. Y también tenemos los sustantivos abstractos. En este cuadro tenemos ejemplos de todos los tipos de sustantivos. Por ejemplo, alumno,
caballo y árbol son sustantivos comunes, pero a su vez son sustantivos comunes, concretos e individuales. Sustantivos propios son Pedro, Rocinante o eucalipto. Sustantivos comunes concretos, ejemplos, mesa, cuaderno, lapicero, pizarra. Abstractos, amor, viento, Dios, dolor. Individuales, pez, soldado, paloma y perro. Y colectivos, tenemos cardumen, que es el conjunto de peces, batallón, que refiere al conjunto de soldados de la guerra, digamos, bandada es el conjunto de pájaros y jauría es el conjunto de perros. Vamos a la clasificación morfológica de los sustantivos. Los sustantivos flexionan en género y en número. Por ejemplo, de niño podemos decir que la O, que es la flexión del sustantivo, nos indica que pertenece al género masculino y al número singular. En cambio, niñas, la flexión AS nos indica que pertenece al género femenino y al número plural. En cuanto a la clasificación sintáctica, los sustantivos actúan como núcleo de una construcción sustantiva. Si tenemos la oración el niño salta la soga, vemos que el sujeto es el niño y el sustantivo niño actúa como núcleo de ese sujeto. Ahora pasamos a otra clase de palabra que es el adjetivo. Tenemos distintos tipos de adjetivos como los calificativos, los gentilicios, los numerales y los indefinidos. Empecemos por los calificativos, son los que indican cualidades de los sustantivos a los que acompañan. Por ejemplo, alegre, sonriente, genial o talentoso. Estos adjetivos indican características de determinados sustantivos, a los cuales acompañan. Tenemos también los adjetivos gentilicios, que señalan el lugar de procedencia o también el lugar de origen del sustantivo al que se refieren. Por ejemplo, paraguayo, boliviano, uruguayo. Otro tipo de adjetivo es el adjetivo numeral. El adjetivo numeral modifica el sustantivo indicando cantidad, orden, múltiplo, fracción, parte o distribución. Hay distintos tipos de adjetivos numerales. Tenemos, por ejemplo, los cardinales, que son los números, como 2, 3, 4, 1800, 2019. Los ordinales indican orden, segundo, quinto, décimo. Los múltiplos tenemos, por ejemplo, doble, triple, quíntuple. Los partitivos serían media o quinta. Vemos que acá están acompañando a un sustantivo. Y los distributivos no se usan tanto, pero son sendas, para referirse acá a sendas páginas, o cada. En cuanto a los adjetivos indefinidos, son los que señalan una cantidad de manera vaga o no determinada o de una manera imprecisa. Por ejemplo, ningún, muchos, pocos, algunos, varios, bastante. Son cantidades que no son cantidades definidas, exactas. Bien, todo esto que vimos recién pertenece a la clasificación semántica de los adjetivos. Si pensamos en la clasificación morfológica de los adjetivos,
Sabemos que los adjetivos varían en género y en número en relación al sustantivo que acompañan. Por ejemplo, regalo maravilloso. El adjetivo maravilloso es masculino y singular, porque modifica a un sustantivo que es masculino y singular. En cuanto a la clasificación sintáctica, los adjetivos cumplen la función de modificador directo o de predicativo dentro del análisis sintáctico. Pasamos ahora a la clase de palabras de los adverbios. Semánticamente tenemos distintos tipos de adverbios, como los de tiempo, los de lugar, los de modo, cantidad, afirmación, negación y duda. Vamos a ver algunos ejemplos de adverbios de tiempo. Luego, ahora, antes, después. Adverbios de lugar, por ejemplo, cerca, lejos, aquí, allí. De modo, bien, mal, así, despacio. De cantidad, más, menos, poco. De afirmación, sí, claro, ciertamente, también. De negación, no, nunca, jamás. Y de duda, tal vez, quizás, acaso. Semánticamente, el adverbio es una clase de palabra invariable. ¿Qué quiere decir invariable? Quiere decir que no cambia ni en género ni en número, no flexiona. Siempre se mantiene igual. A diferencia de los sustantivos, los adjetivos o los verbos, que son palabras que sí varían. Y en cuanto a la clasificación sintáctica, los adverbios cumplen la función sintáctica de circunstanciales. Pueden ser circunstanciales de tiempo, de modo, de cantidad, de afirmación, etc. Vamos ahora a ver los verbos. Los verbos se clasifican semánticamente teniendo en cuenta que son las palabras que nos indican las acciones, por ejemplo, saltar, caminar, los procesos, por ejemplo, crecer, y los estados, por ejemplo, ser. Morfológicamente, los verbos varían. Varían en persona, en número, en tiempo y en modo. Si tenemos que analizar un verbo, vamos a decir, por ejemplo, de saltó, que es la tercera persona, porque refiere a él o a ella. Es la tercera persona del singular, eso en cuanto al número. Está en el pretérito perfecto simple, ese es el tiempo, y está en el modo indicativo. En cuanto a la clasificación sintáctica, los verbos son las palabras que cumplen la función de núcleo verbal en una oración. Bien, en esta clase entonces trabajamos con la clasificación de las palabras desde 3 puntos de vista. Trabajamos con la clasificación de las palabras desde el punto de vista semántico, desde el punto de vista sintáctico y desde el punto de vista morfológico. Vimos los adjetivos, los sustantivos, los adverbios y los verbos. Como siempre, les recomendamos complementar esta información con información de los cuadernillos y realizar ejercitación para poder practicar la clasificación de las palabras. Gracias.